Maestro de la actuación, halló en la comedia el camino para la crítica y la denuncia. Héctor Suárez ha sido un actor gigantesco. Retrató como nadie la idiosincrasia nuestra, con una agudeza política y social. La batalla más difícil, imponer su forma de ser ante productores, ante políticos y ante el mismo público. Un hombre preocupado por su país. Llegó a odiar qué nos pasa. Pero su nacionalismo y activismo fue motivo de censura, despidos y amenazas. Lo corren, lo vetan y él no tiene más opción que irse a hablar con el presidente. 5 años fueron las 2 cirugías. El cerebro no aguanta, el corazón tampoco. La muerte no le tengo miedo. Estoy preparado para irme en el momento que me lo pida Dios. En sus batallas, Héctor Suárez. Soy un hombre muy feliz, dichoso y afortunado, porque Dios me dio todo. Héctor Suárez. El 2 de junio de 2020, Héctor Suárez, actor magistral que retrató a los mexicanos y fue amenazado por su crítica social al poder político, falleció a los 81 años de edad, mientras dormía en su casa de Cocoyoc, en Morelos. Su muerte resultó inesperada, pues había superado 12 cirugías en 5 años por un cáncer de vejiga y próstata. Se veía cansado, pero no como para pensar en un deceso. Su ánimo decayó debido a la postergación del proyecto que marcaría su regreso a la televisión. Ahí va el golpe, y a la emergencia sanitaria por el coronavirus, que lo obligó al confinamiento. Quedamos de que íbamos a posponer todo para enero. Cuando viene la pandemia, creo que él le pegó más duro emocionalmente. Héctor Suárez Hernández nació en el centro histórico de la Ciudad de México el 21 de octubre de 1938. Fue el segundo de 3 hermanos, hijos del capitán del ejército Sergio Suárez Rivera y la cultora de belleza Ofelia Hernández. Mi hermano Sergio, mayor, Héctor, que era el que seguía, y un servidor, Gustavo. Fue su abuela, Josefina Guijarro, una exsoldadera revolucionaria, quien se encargó de su crianza y educación. Una persona muy recta, muy honesta, y era una persona, como dicen, al pan, pan, vino, vino, no se andaba por las ramas. Tras el divorcio de sus padres, su madre se unió al boticario Gustavo Murillo y su padre tuvo un segundo matrimonio, donde procreó a su medio hermano, el actor Alejandro Suárez. Los hermanos Suárez Hernández aprendieron a vivir bajo la estricta y férrea disciplina de su abuela, quien forjó en Héctor su personalidad perfeccionista y exigente, despertando su conciencia social. La abuela, doña Josefina, era muy severa con él. El papá era también militar. Entonces, si lo poco que ha de haber vivido con él, era una disciplina. Tenía un carácter horrible y también tenía el mejor carácter del mundo. Podía hacerte reír imparablemente y hacer una grosería horrenda y también tener los detalles más sublimes y más espirituales y amorosos y elegantes del mundo. O sea, era un hombre de muchos contrastes. En la colonia obrera, ahí nos creamos los 3 hermanos. Era un departamentito muy chiquito, un baño chiquito y una cocina muy chiquita. Y mi abuela, pues ahí vivíamos los 4, veía toda esa carencia. Siempre salía a la calle cuando era niño y decía, por favor, que me encuentre un 20, que me encuentre un 20. Y entonces andaba ahí por la calle y se encontraba el 20 y decía, yo no sé cómo lo lograba, pero lo lograba. Y trataba de hacerte tener a ti esa fe en ti misma. A los 8 años comenzó a trabajar en una sastrería, donde su tío Pancho le enseñó el oficio de hacer cuellos y bolsas. Como premio, lo llevaba al cine estrella de la colonia obrera, donde admiraba a las grandes figuras de Hollywood, Fred Astaire, Clark Gable y Ginger Rogers. Y luego que en la casa abría las cortinas y decía, yo era ahora Hugo del Carril, se ponía a cantar. Él tenía fe
en la vida, ¿no? Cómo él empezó a trabajar este asunto de la fe y del autoconocimiento. Es un hombre que trabajó muchísimo espiritualmente. Desde chico daba corridas de toros en la calle. O sea, hacía algo de madera, de cuernos, como si fuera un toro. Uno le ayudaban y con la carretilla y él daba corridas en la calle y los niños sentados en la banqueta. Y él se creía torero. A punto de cumplir 20 años y cursando el primer año de arquitectura en el Politécnico Nacional, accidentalmente descubrió su vocación artística. Una novia de mi hermano Sergio, que llegó a verlo y estaba enfermo mi hermano, Héctor le dijo que lo dejara dormir. De repente esta muchacha se puso a leer el guión, lo llamó y le dijo, oye, ¿por qué no me das los parlamentos? Terminaron de estudiar y le dijo, oye, ¿por qué no te metes de actor? Y le dijo, Héctor, estás loca, ¿yo qué tengo que ver en la actuación? No, dice, es que lo haces mejor que con mi compañero con el que voy a hacer el examen. Cansado de la insistencia de la joven, finalmente asistió como oyente a las clases del maestro y actor Carlos Ancira en el Instituto de Arte Andrés Soler. Héctor de repente levantó la mano y que le dijo al maestro Ancira, usted joven, ¿qué se le ofrece? ¿Quién es usted? Pues yo soy Héctor Suárez. ¿Y qué hace usted aquí? Pues vengo de oyente. ¿Y qué es lo que quiere? Pues quiero pasar. Y como Héctor ya había ido varias veces, ya había estado de oyente, pues vio todo lo que hacían, cómo lo hacían. Y fueron los mismos ejercicios que le puso Ancira. Y los hizo perfectamente bien. Y de ahí empezó la carrera de Héctor. Héctor dejó la carrera de arquitectura para estudiar actuación con Carlos Ancira, quien durante un año lo preparó en el teatro clásico. Masterclass. En teatro clásico que hizo humor, hizo teatro de todo tipo. 10 años después, incursionó en la comedia, uno de los géneros más difíciles. La comedia es un género verdaderamente difícil. Y Héctor fue un hombre autodidacta, lo hizo por su propia cuenta y eso yo lo aplaudo enormemente. Él nunca se burló de la víctima, siempre se burló del victimario y esa es la comedia inteligente. Aun cuando en la comedia logró su gloria artística, siempre dejó claro que no era comediante, sino actor. Él era actor y con una formación actoral que le permitía hacer eso. Muy profesional, muy perfecto, muy creativo. Destacaba Héctor Suárez porque realmente siempre manejó una fuerza especial hacia la cámara. Su estilo hacía un sketch con Luján, que eran Los Generales, que era muy divertido. Y ya desde ahí empezaban a tirarle un poco a la sátira política. Héctor Suárez ha sido un actor gigantesco en comedia, en drama, en melodrama, en farsa. Un actor de pe a pa. Dueño de una fuerte conciencia social, tuvo clara la idiosincrasia del mexicano, que retrató a través de cintas como México ra ra ra, Lagunilla mi barrio y El Mil Usos. Manolo había luchado contra corriente para que no destacara el tirante, pero el tirante se roba las dos películas. Hay una escena en la segunda parte que se quedan solos Rita, que es Leticia Perdigón, y él en la azotea y le dice, mira, vamos a imaginarnos que estos tamalitos es un pavo. Y Manolo Fábregas luchó y pidió que cortaran esa escena. El Mil Usos, un éxito en taquilla y artístico de Héctor Suárez, era su papel protagónico. Y el tiempo que duró la película en cartelera, meses, y las filas eran enormes. Se trataba de una película con un contenido social. Dirígeme tú las escenas, tengo 2, 3 escenas, y Héctor aceptó. Me decía en un momento que yo lo tenía que jalonear. ¡Jaloneame de verdad! ¡No, no! ¡Trátame! ¡Pártemelo! Y pues así lo hice. Tuvo la particularidad de ser un actor completo, que dirigía, que producía, que generaba trabajo, que tenía una actitud social, una actitud cívica, un activista. Era un comediante que escribía su sketch, escribía su guión y luego lo iba reinventando, que dirigía, y dirigía a los demás actores que estaban con él, y dirigía hasta el director de cámara, decía, no, me dan el emplazamiento correcto, la reacción tiene que ser esta. Pero su legado de populares personajes marcaron su mayor batalla, la denuncia social y el humor político, que le costó amenazas, vetos e intimidaciones en medio del alcoholismo. Pagué caro decir la verdad porque fui un actor castigado por el sistema. Héctor Suárez. En 1986, Héctor Suárez creó ¿Qué nos pasa?,
programa de crítica y denuncia social que revolucionó la comedia, con personajes que se volvieron emblemáticos. El Destroyer, el Flanagan, Doña Zoila y el No Hay. No podías decir cosas que no fueran las correctas en términos políticos. Siempre se peleó con eso. Él siempre lo quería decir. La logró, con ¿Qué nos pasa? Sátira política que en ese tiempo no era muy aceptada. Había cierta represión. La batalla más difícil fue mantener su estilo, su fuerza, imponer su forma de ser ante productores, ante políticos y ante el mismo público. Retrató como nadie la idiosincrasia nuestra, haciendo personajes característicos, claves, con una agudeza política y social. Así como Chespirito ha sido por tantos años el ícono del humor para las familias y los jóvenes y los chavitos, yo creo que Héctor Suárez sea el ícono de la risa para México en lo que es el pueblo, con sus personajes. Cada sketch lo vestía perfectamente, excesivo en sus caracterizaciones, con Everardo Mora, que le hizo todo el tiempo sus trabajos de caracterización. Un maestro, Héctor Suárez. Fue tal el éxito de ¿Qué nos pasa? Que no nada más se compró su casa de Cocoyoc, llegó a odiar ¿Qué nos pasa? Porque no había lugar al que llegara que no le dijeran, oiga, hágale como el No Hay, No Hay. No lo dejaban comer, que no lo dejaban vivir, que no lo dejaban respirar, y que tanto había luchado él por el reconocimiento que cuando llegó, y llegó de esa manera, terminó por odiar a los personajes. Pero detrás de su éxito, Héctor libraba una batalla por su adicción al alcohol. Un día le pregunto, le digo, oiga, don Héctor, ¿a qué grado de alcoholismo llegó? Me dice, un día estoy filmando en España y termino y despierto montado en un camello en Egipto. ¿Cómo me subí al avión? ¿Cómo llegué al camello? No lo sé. Y ahí me di cuenta que tenía un problema muy grave. Dicen que es usted alcohólico. No es que diga que soy alcohólico. Tu actividad laboral no te permite ver que te estás haciendo alcohólico. Puedo estar grabando a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde me doy cuenta que ya la botella que yo tenía de grande ya me la había acabado. Su alcoholismo fue muy fuerte. Y aún dentro de su alcoholismo, jamás subió a un escenario tomado. Fue Pepita Gomis, su primera esposa y madre de sus hijos Héctor y Julieta, quien vivió sus peores crisis de adicción. Actriz y conductora del programa infantil Telekinder, Pepita se casó con Héctor solo 3 meses después de haberse conocido y mantuvo con el actor un matrimonio que duró 36 años, en los cuales la familia afrontó las secuelas de su adicción. Convivir con una gente alcohólica es un sufrimiento muy grande. Todo eso él reconoció y por eso daba perdón. Era un meditador muy experimentado, se conocía perfectamente bien, hizo muchísimo trabajo de introspección y para eso hay que ser muy valiente también. Héctor Suárez venció el alcoholismo, pero no la censura. Una supuesta alusión al expresidente Carlos Salinas de Gortari en un programa nocturno con Verónica Castro provocó su salida de Televisa. Él hace unos sketches y dijeron que insultaba al presidente. Corren, lo vetan y él no tiene más opción que irse a hablar con el presidente. Entra Imevisión y ahí es cuando él empieza a hacer la cosa. Era un silencio en un foro que decían corte y seguía el silencio, porque nadie quería interrumpir a don Héctor. Veía el sketch ya grabado y si no le gustaba lo repetían. Y eran puros jovencitos los de la cosa, ¿te acuerdas? Juan Carlos Méndez, Amaranta Ruiz. Él estaba haciendo un casting para un programa que iba a empezar a hacer, que se llamaba ¿Verdad o Ficción? Que me dijo, y bueno, ¿sabes leer? Y me puso a leer Shakespeare el día que me casteó. La verdad sí fue muy apabullante porque, pues, si yo tuviera un carácter diferente, tal vez me hubiera ofendido o tal vez hubiera pensado que tal vez estaba burlando de mí. Y me dijo, ok, muy bien, entonces vamos a trabajar juntos. Y empezamos a trabajar juntos al mes en este programa. En el programa La Cosa, retomó personajes que habían causado furor en ¿Qué nos pasa?, como el niño Tomás y un matrimonio eternamente disfuncional, Rigoberta y Olegario. Siempre he pensado que fueron como un poco los precursores de
de la familia Peluche, ¿no? De esta maravilloso trabajo de Consuelo Duval y Eugenio Derbez. Pero nosotros empezamos haciendo esta pareja que se odiaba a muerte, que se decían las cosas más terribles que se puede decir una pareja. Vamos a grabar adentro de las casitas de que recogía a los niños, y esas eran nuestras locaciones. Un día me acuerdo que duramos 24 horas ininterrumpidas de grabar. Y no había cansancio, había pasión y disciplina. Lo trabajamos como 2 años ininterrumpidos. En un momento nos fuimos a vivir a su casa en Cocoyoc. Parte del elenco nos quedábamos en su casa, una casa muy grande, y dormíamos de 3 en 3. Estábamos todos juntos, una super familia. Sus fuertes valores marcaron un parteaguas en la televisión y también provocaron su despido y salida de la pantalla chica. No sabemos reírnos de nosotros mismos e incluso nos da mucho coraje. Héctor Suárez. En 1993, la venta de Imevisión incluyó el programa La Cosa. Suárez y su elenco pasaron a formar parte de Televisión Azteca, pero el programa solo duró 2 años. Hubo diferencias económicas, merecemos como que más espacio, más dinero, no sé qué. Dijeron, no, pues hay esto. Hubo ya una serie de intereses y una serie de altercados, que esto ya no está funcionando. Y yo no estoy contenta, tú no estás contento. Esto no se trata de estar sufriendo. A mi salida, como en Canon, empezaron a salir compañeros. Y todos los chavos copian el mismo esquema, pero hacen otro programa. El puro loco. El puro loco. Lo que sí es innegable es que yo ahí adquirí las bases de la comedia, yo ahí adquirí el amor por las tablas, el respeto por la profesión. Además de la batalla laboral, Héctor enfrentó otra lucha. Tras 36 años de matrimonio con Pepita Gomis, el actor le fue infiel con Sara Calderón, amiga de su hija Julieta, y con quien procreó a su hijo Rodrigo. Situación que provocó su divorcio. La familia mantuvo silencio sobre este suceso, pero en 2015, padre e hijo lo evidenciaron con humor en un roast que protagonizaron en un canal de televisión. El divorcio provocó que la relación con sus hijos, Héctor y Julieta, se fracturara por varios años. Todo el mundo conocemos que no se llevaban bien. Él se volvió a casar y tuvo más niños, y Héctor Suárez Gomis, pues dentro de también su forma de ser, a su padre lo respetó mucho. Qué bueno que en los últimos años entre ellos hubo esa reflexión y perdonarse mutuamente. Quedaron en los mejores términos. A pesar de sus grandes éxitos, muchos de sus compañeros le dieron la espalda por su activismo comprometido, como ocurrió en el estreno de su espectáculo teatral, Estoy Loco. ¿Qué hacemos para la alfombra roja? ¿Le quiere usted invitar a sus amigos? Le hablamos a Otto Sirgo, a Lucía Méndez. ¿Tienes idea a la cantidad de gente que le hablamos? Por lo menos a 30 personas en esa hora. Todos, Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto, no sé qué. Cuenta conmigo. Y el día del estreno no llegó nadie. Nadie, absolutamente nadie. Don Héctor y sus amigos, no tengo amigos, ya me di cuenta. Que les daba miedo juntarse con Héctor, que les daba miedo que los asociaran con alguien pues, que no era rebelde, era un cuate que exigía. Él decía que teníamos lo que merecíamos porque no pedíamos, porque no exigíamos. Me marcó mucho el ver cómo el medio le daba la espalda a un grande como Héctor Suárez, verlo a él sufrir y angustiarse, porque todo estaba saliendo de su bolsa. Él al final tuvo una pérdida creo que de 3 millones de pesos y que él no quería dejar morir el show, ni quería dejar morir de hambre a su gente. Aguantó estoico 2 meses en el teatro. Héctor regresó a Televisa en 1998 para una segunda temporada de ¿Qué nos pasa? Pero la censura tocó su programa. Reapareció en 2012 con la serie de comedia El Albergue, en Cadena 3. Tras 4 años de distanciamiento, el 12 de noviembre de 2015, Héctor Suárez y su hijo se reconciliaron para trabajar juntos en un stand-up de humor negro, Los Locos Suárez. Por primera vez, el actor fue dirigido por su hijo,
a quien 7 años atrás había dirigido en El pelón en sus tiempos de cólera. Ver a Héctor chico dirigir al papá en escena, ver a don Héctor asumir el carácter del director es él y el que manda es él. A su hijo, ¿no? Cuando puse es una estrellota. Dice, ahora estoy pasando más tiempo con mi hijo, con Héctor, dice. Y nos divertimos y él me convenció de hacer el stand-up. Pasó esa vida, esos últimos años con él. Pudieron terminar así, demasiado unidos. Pero la llegada de su cuarta y última hija inyectó de amor y energía a Héctor Suárez, cuya vida afrontó nuevas amenazas. Sara Calderón fue la última pareja sentimental de Héctor Suárez. Con ella vivió más de 2 décadas y procreó 2 hijos, Rodrigo e Isabela, cuyo nacimiento significó un momento de gran emoción, pero también de mucha preocupación, debido a su avanzada edad. Dice, tengo una hija de 5 años de edad a mis 70 y tantos años. Dice, y esa es la alegría de mi vida. Y él le daba gracias a Dios, le daba gracias al universo por darle esa oportunidad de tener otra hija, ¿no? Y era lo que le preocupaba ahora al final, su hijita, la más chica. Que él decía, híjole, pues yo sé que me voy a morir tarde o temprano. Y no la quería dejar sola. Dice, tengo dos pequeñitos y 2 grandes que son... No mis hijos, son mis amigos. En el momento en el que él recibía su dinero, en ese instante estaba repartiéndolo a todos los suyos. Fue realmente muy responsable y muy generoso, muy amoroso con su gente. Actitud que no lo eximió de amenazas y agresiones por su postura y crítica contra el gobierno y sus autoridades políticas, que lo llevaron a unirse en 2015 y solo por 4 meses al partido Encuentro Social. En ese Estoy Loco había un personaje de Palillo y pues hablaba como Palillo de Gortari, que había comprado el país, etcétera. O sea, como siempre, la sátira política, ¿no? Entonces no les parecía. Dice, desde hace 3 meses estoy siendo seguido por una camioneta. Le digo, ¿y teme por su vida? Dice, pues todos tenemos miedo. Nos cerraron con una camioneta, nos pusieron la pistola, o le bajas o va a pasar esto. Me llamo fulano de tal y te voy a matar. No le bajó, siguió con la misma línea en el teatro, ¿no? Entonces sí, tuvo muchas amenazas, desgraciadamente. En enero de 2017, Héctor publicó un video en su canal de YouTube criticando las políticas públicas del entonces presidente Enrique Peña Nieto. El video alcanzó más de 700,000 vistas. Pues la nación entera le demanda de la manera más atenta que se vaya. Por favor, por piedad, ya, váyase. Días después, Héctor fue amenazado de muerte en un centro comercial en el estado de Morelos. Lo agarraron en un baño y fue donde le pusieron la pistola en la nuca y le dieron los nombres de su familia, que si sabía quiénes eran. Sí, llegó a ir a la Procuraduría y todo, sí. Le hicieron favor de ponerle escolta. Héctor siempre fue lo suficientemente inteligente y maduro para acatar las consecuencias de sus actos. Yo sí le decía, hermano, muchas veces ya no es que a él le pasara, o a mí, o a quien sea, la familia de él, la niña. Me quisieron amedrentar. Debí tomar conciencia y callarme, pero no pude. Héctor Suárez. La última y más difícil batalla fue enfrentar un cáncer de vejiga que le fue diagnosticado el 4 de septiembre de 2015 y que lo llevó a someterse a 12 cirugías en 5 años. Él tuvo cáncer primero de vejiga y posteriormente se fue metástasis a riñón y se fue metástasis a próstata. Fue lo que nos hizo hacer las 3 cirugías. Primero quitar la vejiga, posteriormente hacer resección de próstata y un riñón. Lo vi con una positividad tremenda, porque gracias a eso duró más tiempo. Él meditaba, daba disculpas a su cuerpo, le pedía perdón a su organismo. Él estaba realmente positivo. Él creía en la autosanación. Cuando te viene un cáncer de 3 cosas diferentes, que te hace una metástasis,
Yo creo que es difícil, de repente no tiene un riñón y de repente ya no tiene vejiga y de repente ya no tiene próstata. Pues te va pegando, por más fuerte que estés. Y en esos 5 años fueron las 2 cirugías. Pues el cerebro no aguanta, el corazón tampoco. Él decía que mentalmente lo iba a derrotar. Si no lo derrotó, por lo menos logró vivir 5 años. Antes de su diagnóstico, participó junto con su hijo en un roast en el canal Comedy Central. Vemos que el roast es algo muy de Estados Unidos, donde es una especie de homenaje, ¿no? Pero con un cierto insulto a la persona, ¿no? Increíble verlo a Héctor rosteándote a ti y rosteando a Héctor Suárez Gómez, que le fue, bueno, lo dejó por el piso, ¿no? La verdad, encantador, un tipazo, pero sobre todo un maestro para todos. También retornó al teatro con La Señora Presidenta, una obra que hiciera famosa a Gonzalo Vega y que le trajo comparaciones y críticas. Él estaba con todas las energías arriba, haciendo lo que tenía que hacer en escena, no paraba un segundo. Y luego tenía todavía el buen ánimo de siempre tener una sonrisa, una palabra, un abrazo, un detalle. Hubo críticas malas, hubo críticas estupendas. Lo cierto es que Héctor era monstruosamente capaz en escena. Me costaba mucho trabajo no reírme al verlo a los ojos, porque me hacía viscos, Era divertidísimo, don Héctor, porque su humor era de crítica social, pero muy bien fundamentado. Él empezó esta obra después de haber superado ya una etapa de esa condición de salud. Y fue en la obra cuando él empezó a sentirse mal nuevamente y siguió dando sus funciones. Si él estaba mal cuando estaba en la obra, nunca lo demostró. Apareció con el famoso youtuber El Escorpión Dorado y tuvo una breve participación en la que fue su última película, Mentada de Padre. Fíjate que el actor que iba a ser su papá no va a poder. Osvaldo Benavides, quien dijo, oye, y Héctor Suárez. Y en ese momento dijimos, o sea, ya, con él trabajamos un día nada más. Porque en la película nada más tenemos esa escena cuando llegamos a verlo. Y lo padre de Héctor era que tú improvisabas algo y entonces él se iba sobre tu improvisación. Hay varias escenas donde estamos viendo el cuadro y el cuadro era verde, era un green. Ya después se puso la imagen de don Héctor ahí con el rinoceronte, no sé qué. Por eso no se pudo sacarle más jugo a don Héctor, porque ya habían filmado muchas partes para cuando nosotros filmamos con él. El regreso de Héctor Suárez a la televisión iba a ocurrir con Ahí va el golpe, idea visionaria y creativa del actor, bajo la producción de Luis de Llano y con la participación de la actriz Anabel Ferreira. Que inventó ese concepto, el de Ahí va el golpe, nuevamente trabajaríamos juntos. Tenía unos personajes nuevos maravillosos. Quiso dejar un legado muy grande que era su programa. Pues él le propuso a Televisa y Televisa dijo, bueno, nos interesa. No se pudo grabar en el mes de octubre, noviembre, porque tuvo que operar. Ya me dijeron lo que podía pasar. Así es que hay que operar lo más pronto posible. Fui a mi casa a orar, a meditar y a hablar con mi cuerpo y a hablar con mis células y a pedirle perdón a mi vejiga. Perdóname, mi amor. Me descuidé. Te traté mal. La muerte no le tengo miedo. Estoy preparado para irme en el momento que me lo pida Dios. En el momento que me lo pida Dios. Y se fue a su casa de Cocoyoc y hablamos un par de veces por teléfono y de repente un día me llamaron, me dijeron que estaba mal, muy decaído. 2 semanas antes de su fallecimiento, Héctor realizó junto con su hijo Rodrigo 9 videos de comedia que subió a la plataforma de videos TikTok. Héctor Suárez Gómez viajó de Miami a México para estar con su padre. Dije, a lo mejor viendo a su hijo también, pues me da ánimo. Se veía cansado, pero no como para pensar en un deceso, ¿no? Aquí nos despedimos todos, nos vemos mañana. Y al otro día llegó mi sobrina en la mañana, mi sobrina Isabela, y fue y me tocó, ¿no?
tío, mi papá. Le tomé el pulso como médico, lo chequé. Mi hermano falleció. Mi hermano hasta el último momento tuvo sus facultades. Es una persona que murió dignamente y no era una persona discapacitada que tuvieran que estarle cambiando los pañales o llevarlos. Héctor no pudo recibir el homenaje público que merecía debido al confinamiento por el COVID-19. Sus restos fueron incinerados, pero fueron los medios de comunicación quienes despidieron su magistral figura. Y aunque la causa oficial de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio, su hermano, amigos y compañeros coinciden en señalar que no haber materializado su proyecto y la pandemia de coronavirus, que imposibilitó su producción, provocaron que su espíritu se apagara. Sí, hubo muchos obstáculos y por eso no sucedió. Si hubiéramos hecho el programa, eso le hubiera inyectado vida y estaría con nosotros. Me regaño a mí mismo por no haberme parado y levantado y decir, no, lo vamos a hacer aunque sea con una camarita, y eso nunca me voy a perdonar no haber hecho más por él. Pero parte de que mi hermano haya partido, que haya fallecido, era que estos últimos días él estaba muy preocupado por la situación de la pandemia. ¿Qué va a pasar con la gente? ¿De qué va a comer? ¿Qué va a vivir con esa gente que está cerrado, que no puede trabajar? Y eso fue parte de lo que lo hizo terminar con esto, ¿no? Que su vida, su deterioro. Un museo y un libro biográfico que casi terminaba de escribir y que será retomado por su viuda e hijo Héctor. Son algunos de los proyectos con que su familia desea preservar su legado. Pensamos poner un museo de mi hermano, Everardo Mora, que fue 40 años el maquillista de mi hermano. Yo tengo toda la ropa de mi hermano. Sí, él tiene todas las caracterizaciones que estamos esperando que se haga. Él hizo un libro, ya está avanzado, está muy avanzado. Dejó cosas en la computadora, cosas que se van a sacar. Merece que le hagan todos los homenajes del mundo y lo recuerden siempre, porque fue realmente un pilar, un pionero de la televisión mexicana, del teatro y hasta del cine. Su herencia familiar son sus 4 hijos, Héctor y Julieta Suárez Gomis, y Rodrigo e Isabela Suárez Calderón, así como sus 3 nietos, Paula Suárez Gomis, Jimena Suárez Palacios y Pablo Suárez Quirós. Es el patrimonio que marcó su trabajo artístico, su mayor legado al país que amó tanto. Para mí Héctor Suárez siempre fue una gran inspiración. Un hombre preocupado por su país, un hombre preocupado por generar fuentes de empleo. Sí era un patriota, sí le importaba mucho poner el nombre de México en alto, pero la verdad es que lo hizo. El legado, la leyenda y la herencia de Héctor Suárez, ahí está presente. Un talento extraordinario, un hombre muy brillante. Y creo que mi hermano se pudo haber ido muy tranquilo de que hizo lo que quiso, vivió como quiso y le dio al pueblo lo que él quiso. Gracias, Señor. En sus batallas, tributo a Héctor Suárez.